Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 80, Alcantarilla, 1, caminé así por la alcantarilla durante quién sabe cuánto tiempo. Misa y Kurod empezaron a inquietarse. Realmente no hay nada aquí. ¿Verdad? Espero que salga algo pronto, no me extraña que pidieran venir. ¿Qué esperaban? Eso es lo que les dije. Es solo una petición para una ronda, eso es todo. Esta petición era simple. Colocando el dispositivo de grabación de vídeo prestado en mi cabeza, solo tenía que ir alrededor de la ruta establecida y buscar a alguien escondido aquí. Podía surgir una pelea en medio, pero decían que el predecesor había encontrado a menos de 30 personas en 2 años. La frecuencia de encuentros con extraños en sí era baja. Incluso si me encontraba con alguno, le expliqué que no tenía que perseguir a cada uno y luchar contra ellos. ¿Eh? ¿No tienes que perseguirlos? Hay una paga extra si los atrapan, pero no hay necesidad de estar pendiente de eso. ¿Por qué? Preguntó Misa. Eso es porque la solicitud que recibí fue de patrulla de alcantarillado. El tratamiento y la detención será manejado por el nuevo personal. Solo después de la oficina administrativa había comprobado los registros de vídeo. Ya veo, mientras informaba a Misa sobre la solicitud, Brown, que lideraba el grupo en la parte delantera, de repente dejó de caminar. Percibo algo cerca. Hubo un murmullo infundado basado en sus sentidos, pero a esa sola palabra, todos en el partido miraron a su alrededor. Como la alcantarilla estaba llena de olor a humedad, sus estadísticas olfativas no brillarían tanto aquí, pero Brown tenía más 50 a su estadística de sexto sentido y más 20 de suerte por la esencia de un mímico. Entonces, Misa señaló a alguna parte y gritó: «Oh. Es una persona». Cuando moví mi mirada hacia donde ella señalaba, vi a un hombre asustado. ¿Cómo ella vio esto, ahora? En el pequeño hueco era difícil que cupiera un cuerpo humano. El hombre estaba escondido en el agujero, agachado como un camarón. Metí la mano dentro y saqué al hombre por el cuello. Era bastante alto, pero como estaba tan delgado, fue como coger a un duende. Su comportamiento tampoco se diferenciaba mucho de uno. Muere. Mientras lo sacaban, el hombre clavó la daga que sostenía. Fue un buen intento. Hay que hacer lo que hay que hacer para vivir, ¿no? La pelea terminó cuando agarré la muñeca que sostenía la daga y la doblé hacia atrás. ¿Por qué te escondías ahí? El hombre cambió rápidamente de postura ante mi pregunta. Ten piedad. Por favor. No he hecho daño a nadie, solo no tenía dinero. No era la respuesta que buscaba, pero si tenía que interpretarla, probablemente significaba que no podía pagar sus impuestos y huyó. Sin embargo, nadie se lo creyó. Me recuerda a los viejos tiempos. Dijo Ikurod. Antes, cuando trabajaba en una herrería, a menudo venían a visitarme matones con tatuajes como este. Jajaja. Los suyos eran diferentes del patrón geométrico del tatuaje de un bárbaro. Carne cubierta de dibujos de calaveras, mujeres desnudas y monstruos. Por supuesto, no juzgaba el interior de una persona por el exterior. Bjorn, mira la marca que tiene en la frente. Tiene que ser un criminal que escapó a las cloacas, señaló Brown. La marca en la frente oculta bajo su capucha era la prueba de un crimen atroz que no podía ser absuelto ni siquiera con una multa. No había lugar para la compasión. Aunque no pagara sus impuestos, eso no habría cambiado mucho. Bjorn, ¿qué harás con él ahora? Preguntó Ikurod. No lo sé. ¿No se supone que la oficina de administración te ha dado algunas directrices de antemano? Bueno, desde luego que me dieron algunos consejos. La política básica era atrapar a los delincuentes y traerlos de vuelta, pero mientras el vídeo estuviera bien filmado, no había problema si los mataba y los tiraba a las alcantarillas. ¿Puedes matarlo? ¿Y si es una persona normal? Dijeron que no hay tal cosa como una persona normal que llega a un lugar como este por accidente, respondí. Jajaja. Esa es la oficina administrativa sin corazón que yo conozco. Bueno, en mi opinión, estaban siendo considerados con los exploradores sin corazón. No sería algo de lo que preocuparse ahora. Entonces, ¿qué vais a hacer? Por ahora, nos lo llevaremos. Si estuviera solo, habría sido diferente, pero como éramos 5, nos sobraban manos. Sobre todo, llevárnoslo vivo nos daba una paga adicional de 5000 piedras. Por favor, déjame ir solo esta vez. Tienes que hacer como si no hubieras visto nada. Solo me volví así por querer vivir, basta. Las largas conversaciones no eran necesarias. Si era un delincuente fiscal, un criminal o había cometido un crimen por necesidad, ¿y qué? Fui comisionado, así que te llevaré. El juicio lo harán ellos. Joder. Malditos bastardos. ¿En qué os diferenciáis de mí?
Somos muy diferentes. Si fuéramos iguales, no me estarías rogando como ahora. Walkie, cierra la boca. De acuerdo. Walkie usó su recién aprendido hechizo veneno paralizante para silenciar al hombre. Su cuerpo se puso rígido. Llevé al prisionero sobre mis hombros como si llevara una bolsa de arroz. Pasó una hora más o menos. Rodmiller, ¿cuánto nos falta para llegar? Ya estamos a mitad de camino. ¿Eh? ¿Todavía nos queda la mitad? Misa suspiró profundamente como si se arrepintiera de habernos seguido. Luego abrió la boca como si sintiera curiosidad por algo. Walkie, ¿por qué pareces tan normal? La última vez estabas vomitando por todas partes. Jaja, ¿eso? Aprendí un hechizo para hacer perder el sentido del olfato. Resulta que se considera magia esencial entre los magos que han vivido como exploradores. Oh, ya veo. Pero no puedes lanzárselo a otras personas también. Yo no estoy familiarizado con el cambio de fórmulas todavía. Walkie estaba explicando con orgullo sus nuevos hechizos cuando se interrumpió. Me reí entre dientes. No es que no lo supiera, es que no sabía hacerlo. Cambiar la fórmula era más o menos lo que daba de comer a los magos de la Torre Mágica. Aunque se enseñaban hechizos básicos por dinero, nunca revelaban cómo transformar la magia o crear nuevos tipos de hechizos. Cuando expiró la duración del veneno de parálisis, mi cautivo empezó a gritar y retorcerse de repente. Hagamos un trato. Si me dejas ir, te daré información. ¿Información? Impidiendo que Walkie volviera a lanzar veneno paralizante, le hice una pregunta al hombre, que se apresuró a añadir. Esa zorra loca. Si atrapas a esa puta loca, ganarás mucho más que de mí. Bjorn, ¿para qué le escuchas? Está claro que hace lo que puede para vivir. Eso pensaba yo también, pero una palabra se me quedó grabada. Cuéntame más sobre la puta loca. Merecía la pena escucharla. Negociación. El acto de persuadir y discutir para tomar una decisión. Esto era a la vez razonable e irracional. Si no era en igualdad de condiciones, al final, alguien saldría perdiendo así. Antes de decírtelo, necesito una promesa. Walkie, solo hazlo como antes, te lo diré. No queriendo desperdiciar esta oportunidad, el hombre comenzó a explicar su situación. Hay muchas otras personas que viven en esta alcantarilla además de mí. Normalmente, es difícil verlos porque conocen los caminos de los patrulleros y así pueden evitarlos. Concisamente, una zorra loca me robó mi escondite hace unos días. Para resumir la historia del hombre, fue así. Le iba bastante bien en las alcantarillas, cuando una mujer llegó y se llevó su casa. No era una mujer corriente. Aunque parecía pequeña, no tuvo más remedio que echarle porque llevaba esqueletos con ella. ¿Esqueletos? ¿No son solo personas que tomaron la esencia de Necramia? Misa ladeó la cabeza. Pero el hombre parecía convencido. No sé exactamente lo que es. Sin embargo, era completamente diferente de los esqueletos del laberinto. Yo también fui una vez explorador, así que estoy seguro. Entonces, ¿cuál es tu conclusión? Tiene que ser magia negra malvada. Si la entregas al templo, seguramente recibirás una compensación. Dinero que ni siquiera se comparará con lo que recibirás de mí. Pensé en esto por un momento. El momento era demasiado coincidente para dejarlo pasar. Una mujer que se escondió en las alcantarillas hace unos días y usó magia negra malvada, ¿podría ser esa mujer? Elizabeth. Seguramente no tuvo otra opción que esconderse aquí. Brown y Kurot pensaron lo mismo. Tragaron saliva y cada uno añadió sus pensamientos. Maldita sea, ¿de verdad podía ser esa zorra? Necesitaba saber más, porque no había pruebas suficientes para estar seguro. ¿Qué llevaba puesto? Descríbemelo con detalle. Llevaba una bata y tenía la cara cubierta con una capucha, así que no podía verla con claridad. Supe que era una mujer por las líneas de su cuerpo y su voz, pero eso es todo. Ya veo. Ahora que lo pienso, llevaba un collar muy inusual. ¿Qué forma tenía? Es difícil de explicar con palabras. Tuve una idea de lo que era y rápidamente saqué un objeto de mi mochila, el símbolo de la iglesia de Carrie que encontré mientras rebuscaba en la mochila de Hans el otro día. ¿Era algo así? ¿Sí? Era justo así. Suspiré profundamente mientras miraba al hombre que asentía. La posibilidad de que realmente fuera esa zorra aumentaba drásticamente. ¿Qué vas a hacer? Estoy pensando, le dije a Misa. Ja, ¿en qué estás pensando? Tenemos que atraparla ahora y hacer justicia. Justicia mi culo, solo quieres el dinero de la recompensa. De todos modos, si Kurot era un extremista, Brown estaba en el lado moderado. Creo que sería mejor volver a la oficina administrativa y presentar un informe oficial.
Aún no estamos seguros de que sea esa mujer, así que ¿por qué arriesgarnos? Las opiniones de ambos eran definitivamente correctas. Si la atrapábamos nosotros mismos nos ganaríamos el dinero de la recompensa, pero si no nos arriesgábamos, presentar el informe dejaría el asunto en manos de otra persona. Hay algo que no me cuadra. Si Elisa era la zorra loca de la que hablaba este tipo, era especialmente decepcionante volver así. Elisa no era solo una zorra, era una que me guardaba rencor. Por eso, me preocupaba por dentro que pudiera estar tramando algo en la sombra. Aunque la oficina de administración o el templo cooperaran para enviar gente aquí, tardarían varios días. Mientras tanto, si ella huía, tendría que seguir sintiéndome así. Quiero comprobarlo, pero ¿qué pensáis vosotros? Misa aceptó de inmediato. Walkie, que estaba en una posición neutral, también emitió un voto de acuerdo con la decisión de su mejor amigo, el enano. Brown estaba preocupado, pero siguió el voto de la mayoría. Ya que los 4 estáis de acuerdo, os seguiré. Pero antes, ¿qué tal si terminamos la búsqueda de la patrulla? Tenéis razón. Hagámoslo. Pronto, nos movimos un poco más rápido y terminamos de patrullar la ruta designada por la oficina administrativa. ¿Dónde está tu escondite? Llévame allí. Ordené al prisionero. Prométeme que me dejarás ir. Si es la mujer que buscamos, o si creo que merece la pena, te dejaré ir. Vale, sígueme. Lo detuve. Espera, ponte esto primero. ¿Eh? No, Até una cuerda alrededor de la cintura del hombre. Tenía una expresión de desconcierto en la cara. Luego agarré la cuerda larga restante como la correa de un perro, ya que sería molesto si se escapaba, ¿sabes? Bien, ahora que está hecho, toma la delantera. El camino no está en el mapa, así que sígueme. Pronto, el hombre comenzó a encontrar su camino en esta alcantarilla laberíntica. Fue entonces cuando me di cuenta de que la estructura era realmente complicada. Hasta ahora, solo habíamos andado por el camino principal por el que fluía el agua de las alcantarillas, pero si te colabas por un estrecho hueco que parecía un muro, encontrabas un nuevo espacio. Luego había una bifurcación en medio, y en algún lugar había que trepar por un agujero en el techo. En este punto surgió una pregunta. ¿Por qué te has escondido en un sitio así? He estado dando vueltas buscando un nuevo escondite. Entonces os oí desde lejos, así que no tuve más remedio que esconderme a toda prisa, ya veo. Él también tuvo algo de suerte. Estamos aquí. El hombre se detuvo ante un agujero de unos 2 metros de diámetro. No sabía para qué estaba diseñada la zona, pero parecía que, si seguías el camino hacia el agujero, encontrarías una gran zona abierta. A partir de ahora, bajad todos la voz, les ordené. Jaja, esto es bastante desesperante. A diferencia de Ikurot, que parecía un poco excitado, o Misa, que estaba un poco asustada, yo no estaba demasiado preocupado. Casualmente, los 5 estábamos juntos en las alcantarillas. Todos éramos mucho más fuertes que entonces. Si la mujer que se escondía allí abajo era Elisa Beeng, oye, ¿hay algún sitio por donde puedas escapar desde dentro? Le pregunté al prisionero. No hay otra entrada que este agujero. Esta vez, podría mostrarle lo que era la justicia. Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 81, alcantarillado, 2 Rodmiller, ¿puedes sentir quién está dentro? Le pregunté. El olor a inmundicia es demasiado fuerte para saberlo. Ya veo. Entonces yo bajaré primero, así que sígueme a la señal. La fosa tenía unos 16 pies de largo y recordaba a un tanque de agua. Con el escudo a la espalda, descendí rápidamente por la chirriante escalera. Cuando les hice la señal con la mano, el resto me siguió. Es un poco espeluznante. Al iluminar el campo de visión con la linterna, se hizo visible un pasadizo que no se podía ver desde arriba debido al ángulo. A partir de ahora, tú tomas la iniciativa. Murmuré en voz baja para no dejar oír ningún sonido y coloqué al prisionero delante. Luego, sujetando la cuerda, avancé por el pasillo. Un minuto después, vi cuerpos apilados como sacos de ropa. Joder, las docenas de cadáveres tenían forma de momias, como Anson, a las que habían vaciado de vida. No me extraña que el olor a podrido fuera especialmente malo. ¿Qué es? Viendo esa mirada desconcertada de mi guía, no parecía que este lugar fuera originalmente así. Cállate y sigue moviéndote. Empujé su espalda, ya que se había detenido, y seguí avanzando. Sin embargo, seguía intensificando todos mis nervios para poder responder a cualquier cosa inmediatamente. Por eso fui capaz de reaccionar. Clink. Una tenue luz comenzó a filtrarse a través de la pila de cadáveres con el sonido de un dispositivo mecánico en funcionamiento, y una imponente voz resonó en el túnel.
Sabeum, Vanía, Artia. No había nada más que ver. Esta era una de las habilidades de tipo trampa que poseían los sacerdotes de Karui. Debido a su efecto de sonido único, era usualmente llamada Sabaa para abreviar. Has entrado en el radio de la llamada del dios maligno. Joder, ¿era una trampa? Atrás. Mientras advertía a mis compañeros con palabras, tiré de la cuerda con la mano y atraje al hombre hacia mí. La razón era simple. Sabaa no era una habilidad que se pudiera bloquear con resistencia física o un escudo de litinum. ¿Eh? El hombre que sostenía en mi mano en lugar de un escudo soltó un sonido estúpido. Justo en ese momento, cientos de fantasmas parecidos a Banshees salieron del otro lado del túnel. ¡Ac! ¡Ah! Al ver esto, el prisionero gritó y forcejeó, pero yo no aflojé y me escondí todo lo que pude detrás del hombre. Me alegré de que este tipo fuera alto. De lo contrario, no habría sido posible salir con solo esta cantidad de daño. Has absorbido 102 fantasmas. La resistencia oscura está por encima de cierto nivel. El efecto se reduce un 30%. La resistencia oscura disminuye temporalmente tu HP máximo en un 29%. La vitalidad escapaba de mi cuerpo como si hubiera un agujero por el que se filtrara. Mi piel se secó como la de una persona que no ha bebido agua en varios días. Misa fue la primera en darse cuenta de mi cambio. Bebhorn, ¿estás bien? Inmediatamente corrió hacia mí para comprobar mi estado. Impedí que intentara hacerme beber una poción de inmediato y enderecé mi cuerpo agazapado. Me dolían los músculos de estar tan tenso. Joder, casi muero allí. Llamada del dios maligno era una habilidad de tipo trampa que derramaba cientos de almas en una dirección determinada cuando se activaba. Su característica era que el HP máximo de la persona afectada disminuía por el número de veces que golpeaba el alma. Naturalmente, si el valor máximo era 0, morías instantáneamente, igual que el tipo que colgaba de mi mano aquí. ¿Estáis bien? Pregunté. Estamos bien gracias a que bloqueaste el frente. De todos modos, ¿ese hombre está muerto? No tuve que responder. Habría sido aún más asombroso que sobreviviera sin que le quedaran más que huesos y un pellejo. En cuanto solté al hombre que sostenía con fuerza en la mano, Ikurot murmuró como si estuviera mareado. Puede que no sea lo mejor que se puede decir ahora, pero fue un acierto colocar a ese tipo en el frente. Estaba de acuerdo, y no me avergonzaba de ello. Éramos exploradores despiadados. ¿Qué vas a hacer? Si hay otro de estos, será demasiado peligroso ir más lejos. Después de considerarlo un momento, tomé una decisión. Continuaremos. Se necesitaban varios materiales para instalar la llamada del dios maligno, sobre todo vitalidad humana. Había muchos cadáveres alrededor, pero no cientos, así que debe haber sido una instalación única. Además, si no nos ocupamos de ella ahora, causará problemas más adelante. No tenía nada para respaldar eso más que un presentimiento. Cuando estaba a punto de irme, el enano me entregó algo. No es nada importante, pero cuando rebusqué entre sus pertenencias, encontré esto. Era la placa de identidad del hombre que se había convertido en momia. No sabía por qué el criminal fugitivo llevaba una placa de identidad, pero, puedes presentarla en la oficina administrativa cuando vayas a recibir la paga adicional más tarde. Espera, ¿por qué tienes la cara así? Tras comprobar la placa de identidad, me quedé de piedra. Hans Marcom. ¿También era un Hans? Dan, ahora me estaba preocupando. Después de caminar unos 20 pasos, llegué al escondite del que habló Hans. Estaba mejor decorado de lo que esperaba. Había una cama improvisada, una mesa con restos de pan y café, e incluso un candelabro colgado de la pared. Excepto, jajaja, no hay nadie. Creo que ella se fue de este lugar por completo, o está lejos por el momento. No se podía sentir ninguna otra presencia. No era como si hubiera algún lugar para esconderse. Mantente alerta. Podría estar escondida. Aún así, primero miré a mi alrededor y registré la zona a fondo, bajo la cama, bajo la mesa, incluso la pared en busca de algún espacio oculto. Inspeccioné detenidamente durante unos 5 minutos, pero no hubo ningún avance significativo, al menos hasta que Dwalkie empezó a usar su magia. Riolward Dwalkie ha lanzado la magia auxiliar de nivel 8 detección de maná. Detección de maná. Magia de tipo exploración que hacía evidente cualquier cosa con maná añadido. ¿Qué te parece? Pregunté. Es difícil de decir. ¿Cómo es eso? Hay algo débilmente mágico en el suelo de aquí, pero es demasiado débil. Hasta el punto de que puede que lo haya confundido. Pronto comprobé el suelo que señalaba Dwalkie. Como yo no era mago, no vi nada extraño.
No había ni un ligero defecto ni nada. ¿Hay alguna forma de aprender más con la magia aquí? No. Aunque solo puedo suponer que esta magia esconde algo debajo. Ya veo, tras una sola pregunta, levanté inmediatamente mi maza. Al verme así, Ikurot preguntó: ¿qué estás haciendo? La estoy golpeando, derribándola. Esta vez no contesté. Bueno, si los medios mágicos eran limitados, era hora de usar medios físicos, como un bárbaro. ¡Bam! En el momento en que la maza, que había doblado su precio y tamaño, golpeó el suelo, este tembló. Sin embargo, eso fue todo. Bjorn, los dispositivos mágicos no se pueden abrir de esa manera, dijo Dwalkie, que estaba mirando, y me regañó, pero yo continué en silencio con mi macana. Bang. Bang. Pum. Tal vez porque estaba hecha de acero, la maza quedó completamente bien después de golpearla contra el suelo. Por supuesto, el suelo estaba un poco abollado, pero tampoco había ningún cambio. Es suficiente, dijo Ikurot. Dwalkie ya lo dijo. Este tipo de método, me quité la coraza, los zapatos y el casco, e incluso dejé la mochila que llevaba. Todos me miraron como diciendo: ¿qué hace de repente? Has lanzado gigantización. Tu nivel de amenaza y tu valor físico aumentan en proporción al crecimiento de tu tamaño. A medida que mi cuerpo duplicaba su tamaño, mi fuerza aumentaba en consecuencia. Sin embargo, el enano siguió escupiendo palabras inútiles. Incluso si haces eso, sin magia, es imposible. Como experto en este juego y bárbaro en activo, todavía me costaba estar de acuerdo con eso. Si no podía romperlo por la fuerza, era porque me faltaba poder. Bang. Oh, excepto por los fantasmas, por supuesto. Vaya, así que esto es posible, se quedó boquiabierta Misa. Dwalkie, ¿qué ha pasado? ¿No decías claramente que no? Eso, yo tampoco estoy seguro. ¿Cómo lo ha hecho? Dejando atrás los comentarios de todos, revisé el suelo. Tras golpearlo un par de veces, la luz se filtró y empezó a resquebrajarse. Al tercer golpe, sorprendentemente vi una escalera bajo el agujero destrozado. ¿Escaleras ocultas en estas alcantarillas? Era tan profunda que no se podía ver el final, aunque se colocara una linterna debajo. Parecía un camino al inframundo. No vamos a bajar ahí, ¿verdad? Misa me miró con expresión reacia. Para ser sincero, a mí tampoco me gustaba. Se usaba como escondite, así que supuse que sería una cavidad solo lo bastante grande para esconder un cuerpo. Pero, ¿qué es esto ahora? Al sentirme atrapado en algo problemático, también sentí un poco de curiosidad. Eso se debía a que la propia cloaca era una zona prohibida en el juego. Por supuesto, no tenía intención de arriesgarme por curiosidad. Bjorn, el olor de la mujer viene débilmente de aquí abajo, anunció Braun. ¿Qué? Está claro que pasó por aquí. Y tampoco hace mucho. Joder, ¿qué hago? ¿Debería volver aquí y dejar que lo descubrieran por su cuenta? La preocupación empezó a aumentar. Por lo tanto, pedí la opinión de Braun, también. Rodmiller, ¿qué opinas? ¿Es bueno retroceder así? Solo una breve comprobación debería estar bien. No huele nadie más que a esa mujer de ahí abajo. Fue una respuesta ligeramente sorprendente. ¿Era esa sensación demasiado obvia? Braun se rió y añadió: por alguna razón, tengo la sensación de que no será demasiado peligroso. Bueno, el sexto sentido era la razón. No había pruebas claras, pero hice caso de sus palabras. La tasa de aciertos es más alta de lo que pensaba. De hecho, cuando Hanse estaba escondido, Braun lo detectó con mucha precisión. ¿Había sido reacio a dirigirse al escondite? Si había intuido el peligro de la trampa desde el principio, era comprensible que fuera el único que se opusiera a ella a pesar del voto mayoritario. Sexto sentido, ¿eh? Esta puede ser una estadística mejor de lo que pensaba. Pronto llegué a una conclusión. Rodmiller, tú tomarás el mando a partir de ahora. Si sientes que algo anda mal, regresaremos de inmediato. Los sentidos de Braun eran bastante confiables. Vicecapitán, la puerta ha sido destruida. Un hombre frunció el ceño ante el informe de su subordinado. Se había creado un refugio subterráneo hacía miles de años, antes de que Raftonia, un mero castillo señorial, se construyera tanto como ahora. Aquí se construyó la ciudad de Noark. La mayoría de las entradas a este lugar estaban custodiadas por miembros que vigilaban en todo momento. La puerta está destruida. ¿Podría ser un ataque de la familia real? La probabilidad de eso ha sido determinada como baja. Cuéntame los detalles a instancias del vicecapitán, el subordinado se apresuró a explicar. Tras la inspección, se trataba de una puerta olvidada desde el incidente de Karui.
Revisé el último informe de exploración, que decía que estaba siendo utilizada como escondite por un solo vagabundo. El hombre se frotó la barbilla. Era un viejo hábito suyo que afloraba cuando estaba preocupado. No hay razón para que la familia real nos agite ahora, pero, aún así, es obvio que se trata de un intruso, así que tendremos que comprobarlo. Sí, señor. ¿Con qué unidad desea contactar? ¿Hay alguna razón para enviar tropas? El vicecapitán preguntó a la mujer que estaba a su lado. Había estado conversando con él hasta que su subordinado le dio este informe, hablando de un bárbaro que ella dejó marchar en el pasado y que se había convertido en un famoso explorador de la ciudad. Desgraciadamente, la interesante conversación se cortó a la mitad. Amelia, si fueras tú, podrías ocuparte tranquilamente de quien quiera que sea. ¿Irías a comprobarlo por nosotros? El resto de la historia podría continuar más tarde. Capítulo 83. Alcantarillado, 4, no supe exactamente cuándo había sucedido, pero cuando me di cuenta, todos ya estaban paralizados con los ojos abiertos como estatuas de piedra. Misa. Walkie. ¿Y Kurod? ¿Qué está pasando? Justo cuando empezaba a cuestionarlo, algo que había pasado por alto antes me llamó la atención. Agujas muy largas y delgadas sobresalían del cuello de cada uno de mis compañeros. Probablemente yo también tenga una en el mío. Lo importante era que los músculos de mi cuello estaban rígidos y esa sensación de hormigueo se extendía hacia abajo. Has sido envenenado por el veneno paralizante de basilisco. Tu estadística de físico es superior a 300. El efecto del veneno se reduce a la mitad. Al procesar la amenaza, mi corazón latía con fuerza. Mi cerebro, por otro lado, daba órdenes con calma, diciéndome qué tenía que hacer ahora mismo. Deslizarme. Mis robustos brazos levantaron el escudo y cubrieron mi torso. Mis piernas estaban ligeramente flexionadas, bajando mi centro de gravedad para poder reaccionar en cualquier momento. El silencio me oprimía la garganta. Evitaba incluso respirar para concentrarme en los sonidos que me rodeaban. Goteo. 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 Oí agua goteando a lo lejos. Eso era todo, pero no tenía ninguna duda. Al igual que cuando pisé esa trampa para goblins, el enemigo debía estar cerca. Un silencio tembloroso siguió durante unos segundos. Sentí como si cada nervio de mi cuerpo estuviera en vilo. Toque. Entonces, oí un leve sonido. Era difícil llamarlo un paso, era más como una piedra rodando en el viento. ¿Es una habilidad de sigilo? Tomé una decisión rápidamente. No sabía qué era, pero el veneno se extendía lentamente por mi cuerpo. Así que sería mejor ver el final de esta batalla antes de que terminara. Has usado arrebato salvaje. Eso haría que la supervivencia fuera un poco más probable. Véela. Grité con todas mis fuerzas. Claro, a diferencia de los monstruos, la estadística de nivel de amenaza no siempre funcionaba en humanos, pero ya lo había investigado antes. Fue una sensación muy extraña. Era como si mi mente supiera que no había nada peligroso, pero mi cuerpo me decía que debía correr, me había dicho Dwalkie. Al exponerse a arrebato salvaje, aquellos con poca fuerza de voluntad sentían miedo. Por lo tanto, esos oponentes podían huir antes de que pudiera provocarlos. Por alguna razón, sentí que tenía que deshacerme de ti rápidamente. Ah, claro, eso fue antes de que te hicieras grande. Después de eso, me sentí como Dwalkie. Por el contrario, si el objetivo era más agresivo, era posible cierto grado de provocación. Entonces, ¿qué hay de mi misterioso enemigo que se escondía en la oscuridad? Esta es una situación extraña, Bárbaro lo sabía. Aunque debería haber sido yo quien dijera que era extraño. No estaba seguro de qué hacía, pero de alguna manera podía oír su voz tanto delante como detrás de mí. Espera, esa voz me suena, me estremecí. Aparte de no saber dónde estaba el enemigo, la voz que acababa de oír era la de una mujer. Era un poco ronca, pero de eso estaba seguro. ¿Quién podría ser? Mi mente inquisitiva combinó varias palabras clave. Una mujer que se escondía como una asesina y disparaba agujas paralizantes. Recordé. Eres tú. La zorra que conocimos en la Tierra de los Muertos. Tenía que ser ella. Posiblemente no le interesara ocultar su identidad. No pensé que pudieras saber quién era solo por mi voz. Al poco rato, apareció frente a mí. Un cuerpo esbelto de poco más de 1,65 m, cabello rojo intenso y una oreja derecha casi perdida. Todo era igual que entonces, excepto que vestía ropa informal. Paso. La mujer dio un paso adelante y redujo la distancia entre nosotros. Siendo sincero, sudaba a mares.
Últimamente, había crecido exponencialmente e incluso me había ganado el apodo de pequeño volcánico, pero aún así, no era nada frente a esta zorra. Te has vuelto fuerte, bárbaro. Pensar que aún puedes moverte después de que te golpeen con eso. Un aventurero activo en el 8º piso e incluso sabe usar aura, por mucho que lo pensara, no podía hacer nada por mi cuenta. Pero eso no significaba que fuera a caer sin luchar. Concentré mi mente asustada en la mano que sostenía mi escudo y mi maza. La mujer me observó. ¿Es por tus camaradas que no huyes? Preguntó. Claro que era una zorra perturbadora. Que tuviera que preguntar eso me dio escalofríos. Primero haré las preguntas. Cumplí mi promesa. ¿Por qué has venido a matarme? Pregunté, tragando saliva. Sentía curiosidad por sus motivos. Si supiera cuáles eran, podría encontrar otra salida. ¿Matarte? Preguntó. Frunció el ceño y ladeó la cabeza. Fuiste tú quien abrió la puerta y entró, bárbaro. ¿La puerta? Dime. ¿Quién te habló de este lugar? ¿De qué demonios está hablando? Por alguna razón, esta conversación era unilateral. No entiendo, así que habla claro. ¿Entrar? ¿Qué es este lugar? Pregunté sin rodeos. La mujer volvió a fruncir el ceño. Parecía haberse dado cuenta de que algo andaba muy mal en aquella interacción. ¿Cómo abriste la puerta? Si te refieres a la cosa mágica de la alcantarilla, la destrocé con una maza. ¿La rompiste? ¿Hay algún problema? La mujer cerró los ojos un momento ante mi pregunta, llena de seguridad, y luego negó con la cabeza al entenderlo. No, no lo hay. Como aventurera de alto nivel, no parecía creer ciegamente en la magia como Dvalkio y Kuroth. Pero, aún curiosa, preguntó. ¿Pero por qué la rompiste? Porque esta zorra se escapó por ahí. En ese momento, aproveché para bajar a Elisa al suelo. De hecho, llevaba un rato molestándome. No parecía haber señales de que algo así sucediera ahora, pero seguro que se interpondría en mi camino si estallaba una batalla. Esa es la sacerdotisa de Karui, a quien buscaban hace un tiempo. Me alegra que lo sepas. ¿Estamos de acuerdo? Pregunté. Claro. Bien. Me alegro verte. Nos vamos. Ah, no hace falta que nos des pociones. Yo me encargo del resto, para. Ahora que sabes de este lugar, no puedo dejarte ir así como así, aunque destruya la grabadora y jure guardar en secreto todo lo que pasó hoy. La situación es diferente a la de entonces, mierda, así que eso no se puede hacer, ¿eh? Libré mi mente de todos mis pensamientos débiles. Tras escuchar una respuesta afirmativa de la propia zorra, solo me quedaba una opción. Por lo tanto, me quité la armadura que llevaba puesta. Clic. ¿Por qué haces eso de repente? Ignorando su pregunta, me quité las polainas, el casco y los zapatos y los tiré a un lado. Oye, dije. Por suerte, la otra persona decidió seguirme la corriente. Su mirada decía, si tienes algo que decir, dilo. Continué rápidamente. ¿Sabes las dos mejores maneras de hacer enfadar a alguien? ¿Qué? La primera es dejar de hablar a mitad de una frase. Y la otra es. Yo tampoco lo sabía. Nadie me dijo el resto. Vela. Me lancé hacia adelante con todas mis fuerzas, esperando haber desviado la atención de la perra aunque fuera un poco. Retiré el brazo que sostenía la maza. La mujer, que se sobresaltó un momento, sonrió como si hubiera pillado mi truco. Qué gracioso después de todo, correr hacia ti desde esta distancia no te sorprendería. ¿Pero qué tal esto? ¡Bam! Agité el brazo hacia adelante y lancé la maza. Látigo. Como era de esperar, ella también lo evitó. Giró el cuerpo bruscamente para esquivar la maza y me dirigió una mirada interrogativa. Parecía que no esperaba que un bárbaro lanzara un arma al comienzo de una pelea. Lancé el escudo con la otra mano sin ningún remordimiento. Látigo. El escudo giró en el aire y voló como un disco, haciendo que toda mi práctica valiera la pena. Su velocidad no tenía rival en una maza. Sin embargo, esa zorra innecesariamente flexible esquivó el escudo fácilmente doblándose hacia atrás. Sin embargo, no me decepcionó, porque ya lo esperaba. ¡Corre! Aproveché la abertura creada por la maza y el escudo, salté del suelo una vez más y seguí corriendo. La distancia se redujo en un instante, pues mi físico superó al de la gente común. Ahora, extendí la mano como cuando me deslicé hacia Lisa. La expresión de la zorra seguía relajada, como diciendo, «Este gamberro. Corre». Para demostrarlo, evitó el ataque dando exactamente 3 pasos hacia atrás. Había extendido la mano para que pudiera verla claramente, justo como pensaba. Estábamos en un pasadizo recto que no podía considerarse ancho.
Si un bárbaro corría hacia ti de frente, la única forma de escapar era hacia atrás. Claro, si mi oponente conseguía retroceder mucho más, no podía hacer nada. Incluso así, solo se movería lo justo para evitar el ataque. Más que una cuestión de personalidad, debía ser síntoma de una obsesión por la eficiencia, una obsesión que se había desarrollado naturalmente por buscar siempre terreno más alto. Supongo que puedo proceder con el plan A, así que lancé gigantización en el momento justo. Fue un movimiento de conexión inspirado en mi dramática supervivencia contra Riakis. Mi cuerpo creció y mis brazos se alargaron en consecuencia. La distancia que debería haber sido 3 pasos mayor se redujo de inmediato. Por primera vez, vi un poco de sorpresa en su rostro. Ni siquiera había empezado. Inmediatamente la agarré por los hombros y la atraje hacia mí, sintiendo una resistencia considerable. Tú, era diferente a nuestro último encuentro, cuando fui repelido por la fuerza bruta. Eso se debía a que en aquel entonces era un bárbaro novato de nivel 1 sin esencias. Necesito fortalecerme. Con el poder de un golem cadáver, un vampiro y un héroe orco, arrastré a mi indefensa oponente hacia mí. Agarrándola con fuerza del cuello para que no pudiera escapar, le asesté un puñetazo directo a la cara. Golpe. Tanto el sonido como el golpe fueron potentes. Pero una vez más, un KO de un solo golpe resultó imposible. Una vez más. Me recuperé rápidamente y volví a golpear con el puño. Justo en ese momento, sentí movimiento con mi aguda visión periférica. Había recobrado el sentido y empuñaba su daga. ¿Planeaba cortarme la muñeca entera? Tomé una decisión rápidamente. La zorra usaba aura. Por lo tanto, ni la resistencia física, ni la fuerza ósea, ni la resistencia al maná importaban contra ella. Esa daga definitivamente me cortaría el brazo antes de que pudiera tocarla. Voy a pasar al plan B. Detuve mi puño extendido. No estaba pensando en mi seguridad en el último minuto. Simplemente había considerado irrazonable sufrir daño unilateral. No tenía miedo de lastimarme si eso era lo que necesitaba para vivir. Carne explosiva. En cuanto terminé de pensar las palabras, una fuerte explosión surgió de la mano que sujetaba a mi oponente. Carne reventando y sangre ácida. Pop. CHHH. La terca perra simplemente frunció el ceño, sin gemir de dolor ni una sola vez. Pero parecía que no tenía resistencia al dolor. Pudo haber aguantado el dolor, pero por un breve instante, sus movimientos se endurecieron. Bueno, entonces el plan A otra vez. Esquivando la daga que blandía, le di un puñetazo en el abdomen. Sabiendo que esta era una oportunidad que nunca se volvería a presentar, seguí adelante. Golpe. 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 Como cualquier persona con un cuerpo flacucho que causa daño, los resultados de mis esfuerzos aparecieron en ella poco después. La sangre brotaba de su boca como si le hubieran masticado los intestinos. Al verlo, una inmensa sensación de euforia me recorrió la cabeza e incluso sentí presión en los ojos. Joder, lo único que podía vencer a esta zorra era, Amelia Rainuales ha lanzado autorreplicación. Justo cuando mi cerebro sentía esperanza, el instinto me alertó. La razón era simple. Bárbaro, ¿por qué oía una voz detrás de mí? Claramente la tenía agarrada justo delante de mí. Corre. Sintiendo la presencia de otra persona, inconscientemente detuve mis golpes y miré hacia atrás. Una mujer exactamente igual a la que sujetaba corría hacia mí. Mierda. Ni siquiera me pregunté cómo podía pasar algo así. La autorreplicación era un poder súper raro que solo se podía obtener de la esencia del guardián de la grieta del 4.º piso, el bosque doppelganger. Ya que tienes la esencia de un vampiro, esto debería estar bien, murmuró la mujer a mi alrededor. Amelia Rainuales ha lanzado la patada de Asura. El clon de Amelia dio un gran salto hacia adelante, giró en el aire y me pateó en la cara. ¡Bam! El impacto fue como si me volaran la cabeza. Espera, ¿de verdad me la volaron? ¡Toc! Un golpe sordo me llenó los oídos. Mi visión se oscureció. Mi conciencia se desvaneció como un celular sin batería. Joder, gracias a la habilidad pasiva fuente de oscuridad, no morirás hasta que tu corazón sea destruido. Tu velocidad de regeneración aumenta considerablemente gracias al efecto vida eterna. Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 84, Alcantarillado, 5, golpe seco. En cuanto el bárbaro cayó, esparciendo polvo por el aire, Amelia apretó los dientes y se agachó. ¿Es este el precio de ser descuidada? Tenía las costillas rotas. La piel, cubierta de sangre, no solo le escocía, sino que le dolía. Al parecer, sus órganos también estaban dañados. Ni siquiera sé cuánto tiempo hacía que no estaba en una situación así.
Su cuerpo se recuperaría por sí solo muy pronto, pero el dolor largamente olvidado era demasiado claro en este momento. Si había algo a lo que estaba acostumbrada, se había enorgullecido de que era el dolor. No sabía por qué le hacía gracia. Independientemente de que fuera el resultado de su arrogancia, era absurdo pensar que había sido un bárbaro de 3 meses el que había creado esta situación. Es fascinante. No pensaba solo en sus habilidades, sino en su juicio situacional, la audacia y determinación para ponerlo en acción y, sobre todo, las ganas de vivir. De repente pensó, si nos hubiéramos encontrado un poco más adelante, los resultados podrían haber sido diferentes. Claro que, en realidad, eso no era plausible. Creció cuando le decían que tenía un talento especial, y llevaba 20 años entrando y saliendo del laberinto. El hecho de que haya empezado a pensar así es un problema. Eso demuestra lo peligroso que es. Su primer encuentro fue hace solo un mes. En ese tiempo, solo habría sido capaz de entrar en el laberinto una vez. ¿Cómo se había transformado este bárbaro? El hombre que ni siquiera podía tocarla en el pasado había avanzado tanto. ZZZZZZZ. Su cuerpo no murió ni siquiera con la cabeza completamente volada, y empezó a restaurar su propia carne. Amelia caminó lentamente hacia él. Paso. Como fuente de oscuridad, había varias habilidades que tenían el efecto de superar la muerte, pero eso aún no lo hacía a uno invencible. Basta con mirar a este bárbaro. Paso. Su cabeza estaba completamente destruida, y ahora estaba indefenso. Puede que hubiera activado la vida eterna y se estuviera recuperando rápidamente, pero recuperar una herida así llevaba muchísimo tiempo, e incluso eso se volvía imposible cuando el poder del alma se agotaba. Eso significaba que podía matarlo en cualquier momento. Pero sin dudarlo, guardó su daga y sacó una poción. Está claro que no han sido enviados por la familia real, así que no hay necesidad de matar. No importaba lo que dijeran, ella no era una asesina. Había habido insinuaciones, voces que venían del frente y de atrás al mismo tiempo. Si hubiera sido más inteligente y hubiera tenido más calma, podría haberme dado cuenta de la variable de autorreplicación. Si lo hubiera hecho, los planes A y B también se habrían alterado ligeramente. Aún así, los resultados habrían sido los mismos. Sintiendo una extraña sensación parecida a la de una mente fragmentada que se recompone, abrí lentamente los ojos. ¡Qué monstruoso poder regenerativo tienes! Lo primero que vi fue a la perra psicópata. Un frasco de poción y estarás como nuevo. ¿Poción? Pregunté con la voz quebrada y levanté la parte superior de mi cuerpo. Fue entonces cuando me di cuenta de que la zona de mi cuello estaba muy mojada. No todo parecía sangre, ¿podría ser que esa mujer me hubiera echado una poción? ¿Por qué? ¿No te maté? Asentí con la cabeza. Bueno, me alegraba de seguir vivo, pero para ser sincero, estaba seguro de la muerte en el momento en que perdí el conocimiento. La mujer me observó con una mirada de fastidio en los ojos. Tú, sigues exactamente igual que entonces. ¿Qué? ¿Por qué siempre cargas contra mí cada vez que me ves? Nunca pensé que diría esto, pero la gente no suele pensar en hablar las cosas primero. Bueno, no tenía nada que decir a eso. Todo se debía a mi costumbre de suponer siempre lo peor. Respondí con voz tranquila. Ya que pensabas matarme, pensé que era la única manera. Mientras quedaba la más mínima posibilidad, antes de que el veneno de la parálisis se extendiera aún más, decidí que tenía que ver el final del combate. La mujer solo suspiró agudamente. ¿Por qué? Te dejé ir la última vez, ¿no? Su voz seguía siendo tajante, pero al mismo tiempo un poco molesta. Pero en realidad era yo quien debía estar enfadado. Tú mismo lo dijiste. Mientras conozca este lugar, no puedes dejarme ir. Si ella no hubiera dicho eso, el plan C de rogar por mi vida hubiera seguido siendo el plan A. ¿Crees que quiero luchar contra un monstruo como tú? Creo que dije que no puedo simplemente dejarte ir, lo mismo da igual. Por alguna razón, había estado mostrando una actitud extrañamente receptiva desde antes, así que pregunté con más atrevimiento. Entonces, ¿qué vas a hacer conmigo ahora? No tengo intención de matarte. Así que para las manos. Dejé de mover el brazo que disimuladamente se acercaba a la masa y dije con firmeza. Es un malentendido. ¿Un malentendido? No pretendía atacarte por sorpresa con esto. Es solo que, ¿querías estar preparado para cuando cambie de opinión? Sí, eso. La mejor defensa era el ataque. Cuando no lo afirmé ni lo negué, la mujer me miró sin comprender, como preguntándome qué clase de lunática era. Realmente no has cambiado nada. Al decir esto, Amelia escupió al suelo.
Por un momento, me pregunté si sería una matona, pero cuando me fijé bien, era sangre, no saliva. Parecía que mi defensa activa antes de desmayarme había hecho algo de daño. ¿No tomaste una poción? Es mi tipo de cuerpo. Ya veo, una breve explicación no era suficiente, pero ahorré mis palabras. Algunas esencias infligían una penalización cuando se mezclaban con pociones. De todos modos, volviendo al punto principal de la historia. Bárbaro, toma esto. Ella sacó algo parecido a una bolita mágica de su ropa. Era de color oscuro y parecía algo que un gato vomitaría. ¿Qué es esto? Es una medicina hecha por un alquimista en Noark. Si lo tomas, borrará tu memoria de la última hora. ¿Borrar mi memoria? Entonces, ¿por qué no me diste esto cuando nos conocimos en la Tierra de los Muertos? No es algo que se pueda obtener fácilmente. Si no me lo hubieran dado por si acaso, tampoco lo llevaría encima. Así que era un objeto precioso. Pero eso me llevó a otra pregunta. No era algo que alguien en mi situación debiera decir en este momento, pero, sería mucho más fácil para ti simplemente matarme. ¿Por qué elegirías un método tan problemático? Dicen que no hay nada más valioso que la vida humana, pero eso solo se aplicaba en mi mundo pasado. Aquí, había innumerables cosas más valiosas que la vida humana. Por ejemplo, en la superficie, muchas personas seguían perdiendo la vida solo porque no podían pagar sus impuestos. Pero en medio de todo eso, ¿utilizaría un consumible tan valioso como este para mantenernos con vida? Dije con confianza. Debe haber alguna razón. ¿Qué te hace pensar eso? Si nos mata a los 5, solo nuestro equipo valdrá decenas de millones de piedras. Ante mi aguda observación, Amelia guardó silencio durante un rato. Pensé que era porque había dado en el blanco. Sin embargo, las palabras que siguieron al silencio fueron inesperadas. ¿Qué piensas exactamente de mí? Eso es, mientras contemplaba si debía o no responder con sinceridad, ella cortó mis palabras. No hace falta que lo digas. Creo que ya lo sé. Parecía que ella también se sentía un poco culpable, pero supongo que no quería poner excusas. Lo que sea. Sea lo que sea, piensa lo que quieras. No cambia nada. Amelia se agachó y me abrió la boca a la fuerza, luego me metió el gránulo en la garganta. La medicina se disolvió rápidamente, sin dejar nada que vomitar después. Wash. Sentí como si algo me quemara en la mente. Era una sensación diferente al dolor. Oye, ¿estás seguro de que esto solo termina con borrar recuerdos? Si no, ¿tienes alguna otra opción? Realmente no tenía mucho que decir a eso. Al verme sin palabras, sonrió con satisfacción. No he oído hablar de ningún efecto secundario. Así que duerme en paz, bárbaro. Bueno, en ese caso. Para ser sincero, no me sentí aliviado en absoluto, pero cerré los ojos. Justo entonces, Amelia abrió la boca como si recordara algo. Oh, ¿y qué era lo otro? ¿Eh? ¿Otra cosa? 2 maneras de hacer enojar a alguien. Ah, eso. Me desmayé justo después de eso. La bendición de Lete impregna tu alma. Tu alma no puede ser bendecida. La bendición que impregna el alma se elimina. Cuando desperté, estaba en las alcantarillas. Mi equipo despojado estaba esparcido por todas partes, y lo mismo ocurría con los demás. Golpe. Usando mis manos como apoyo, levanté lentamente mi mugriento cuerpo. Mientras volvía a ponerme el equipo, mis compañeros volvieron en sí uno a uno. Todos parecían confusos. Esto es la alcantarilla. ¿Qué es esto? Deberíamos estar persiguiendo a esa malvada villana ahora mismo. Grabadora de vídeo. Si comprobamos la grabadora de vídeo, maldita sea, está rota. Las palabras de la zorra psicópata debían ser ciertas porque los demás no recordaban nada. Parecía que su último recuerdo era haber seguido a Hans hasta su escondite. ¿Por qué estoy completamente bien? Incluso cuando recordaba lentamente mis recuerdos, podía recordar claramente lo que pasó antes de perder el conocimiento. ¿Por qué? Espera, entonces ¿qué le pasó a esa zorra? Tardíamente, Elisa vino a mi mente, y volví en mí. ¿Podría ser que Amelia reviviera y se la llevara con ella? Al menos ahora mismo, no veía a Elisa por aquí. Maldición, si hubiera sabido que esto iba a pasar, la habría matado en ese momento. Todos, miren allí. ¿Eh? ¿No es esa mujer? ¿Qué? Inmediatamente giré la cabeza para ver a una mujer tumbada un poco más lejos. Pelo rubio cubierto de mugre, una linda cabeza que me hizo querer aplastarla. Tenía que ser Elisa. Y Kurot se apresuró a tomarle el pulso. Está muerta. Esto aumentó la confusión. Nos han embrujado.
¿Por qué no podemos recordar nada y esa mujer está muerta? Deadwalkie, tal vez el monstruo del que hablaste realmente apareció. Se hicieron todo tipo de especulaciones con voces desconcertadas. Pero a Brown, que había conseguido mantener la compostura, se le ocurrió una hipótesis plausible. Creo que todo ha sido obra de esta mujer. ¿Qué? Elisa. Quizá la encontramos al final de la persecución, y probablemente ganamos. Brown señaló las extremidades de Elisa como base de su afirmación. Si no era mi maza, probablemente pensó que no habría sido posible aplastar sus miembros tan perfectamente. Pronto, Dwalkie también encontró restos de veneno de parálisis en el cadáver y endureció la hipótesis. Ahora que lo pienso, puedo sentir rastros de mi magia en esta mujer. Ahora, les quedaba una pregunta. Entonces, ¿por qué no podemos recordar nada? Si mi predicción es correcta, habríamos intentado llevarla viva de vuelta a la ciudad. Sin embargo, tal vez volvió en sí y nos jugó una mala pasada. Era una historia bastante plausible. Si yo también hubiera perdido la memoria, habría analizado la situación de la misma manera. Definitivamente, si fuera el poco conocido poder de un dios maligno, podría ser posible. Jajaja. Pero viéndola así de muerta, parece que hicimos un buen trabajo. Bjorn, ¿qué piensas? Bueno, reflexioné un rato. La conclusión que conjeturaron y acordaron estaba bastante lejos de la verdad que yo recordaba, pero no había necesidad de decírselo. Creo que Rodmiller tiene razón. Si se llegaba a saber que no había perdido la memoria, no sabía cuándo volvería a visitarme aquella zorra psicópata. Salgamos de aquí y visitemos el templo. Puede que le haya pasado algo a nuestros cuerpos además de la pérdida de memoria. Ante las preocupadas palabras de Brown, todos se dispusieron rápidamente a marcharse. Terminé mis cavilaciones. ¿Algo oculto bajo las alcantarillas, eh? Un secreto que no conocía en este mundo. Mentiría si dijera que mi curiosidad no me movía como jugador veterano de este juego, pero, no volvamos a pisar las alcantarillas. Mi vida era más importante que la curiosidad.